El mundo estaría enfrentando la peor crisis alimentaria en más de una década. Así lo expresó el Fondo Monetario Internacional y además advirtió que la inseguridad alimentaria podría empeorar. ¿Qué está generando esta crisis en el mundo y cómo está Colombia frente a este tema? Bueno, nos conectamos a esta hora con Juan Carlos Buitrago, director de Bancos de Alimentos de Colombia, para analizar un poco y entender las causas de esta situación. Director, bienvenido a este espacio de Noticias Caracol Ahora, ¿cómo está? Director, partamos por ahí. ¿Qué está generando esta situación, esta alerta de crisis alimentaria? Director, ¿me está escuchando? Buenas tardes, ¿cómo está? Julián, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ahora sí, director. No, usted por acompañarnos. Le estaba preguntando, o mejor, que partiéramos mejor por ahí, por lo que está generando esta situación, esta alerta de crisis alimentaria. Julián, muy bien. Estamos en este momento en una crisis, como lo dices, muy bien alimentaria. Es un reto humano sin precedentes que necesita la actuación de todos los sectores. Lo vamos a comentar ahorita más adelante. Desde el 2014, Julián, está incrementándose el hambre en el mundo. Desde el 2014, por fenómenos como los conflictos internos, la violencia en los países que aumenta el desplazamiento de personas, como los desastres naturales, como la migración, ya venían incrementándose en millones de personas el hambre en el mundo. Luego viene el COVID, el desempleo, el aumento de la pobreza en el mundo, que incrementó en más de 100 millones de personas el hambre en todo el planeta. Y ahora con la crisis Ucrania-Rusia, que aumenta los precios de los alimentos, aumenta los precios de los fertilizantes, pues todos estos fenómenos sumados hacen que en este momento estemos en una crisis sin precedentes, la crisis más grave alimentaria de los últimos 10 años que tenemos en este momento. Director, ¿cuáles son las regiones del mundo más golpeadas por esa situación? Y de paso, ¿cuáles son los alimentos que comienzan a escasear o que de alguna manera están en riesgo? Muy bien, en el mundo está afectado sobre todo África subsahariana, hay países como Pakistán, Afganistán, en América tenemos países como Haití, Guatemala, Honduras, que están muy afectados y son los 48 países que hoy digamos que están en alerta roja de crisis alimentaria. Sin embargo, en términos generales, la inseguridad alimentaria está aumentando en todo el mundo y en Colombia también tenemos una grave crisis. Director, sí, ya que aterriza en Colombia, quiero preguntarle sobre ello. ¿Cómo estamos frente a este tema de inseguridad alimentaria entonces? ¿Estamos en Muy bien, riesgo? Julián. Estamos en grave riesgo, te voy a dar algunas cifras muy importantes. En este momento en Colombia, el 39% de la población, 19.6 millones de personas, viven por debajo de la línea de pobreza. Hoy tenemos casi 20 millones de personas que ganan mensualmente, viven con 354.000 pesos mensuales. Y los bancos de alimentos de Colombia hicimos un estudio para entender hoy, con los precios de los alimentos, cuánto cuesta alimentarse durante un mes. Y resulta que en promedio, hoy cuesta alimentarse de manera saludable cerca de 423.000 pesos al mes. Y tenemos 19, casi 20 millones de personas que viven con 354.000 pesos. Esto significa, Julián, que cerca de 20 millones de personas en el país no tienen cómo acceder a una canasta básica de alimentos. Ese es el primer dato. Segundo dato, este es un dato del DANE, de la encuesta que hace cada mes Pulso Social. 13 millones de colombianos hoy van a comer menos de 3 comidas al día. Tercer dato, Julián, para complementar. La inseguridad alimentaria tiene muchos efectos. Vamos a hablar de uno que se llama la desnutrición, las muertes por desnutrición. Hoy se nos están muriendo, Julián, cerca de 5.4 niños cada semana en Colombia por culpa de la desnutrición. En lo que va corrido del año van 208 niños que se están muriendo por inseguridad alimentaria. Y termino con el último dato. En Colombia, cada semana se están diagnosticando cerca de 56 niños con desnutrición aguda severa. Entonces, la crisis también está en Colombia, Julián, y por eso desde los bancos de alimentos hacemos un llamado a todo el país a que nos juntemos para ayudar. Director, son datos y cifras muy preocupantes, es decir,
cerca de 20 millones de colombianos que pues ganan menos de 354.000 pesos, aun cuando el costo de vida pues cada día valen más los alimentos, lo que uno consume y demás, pues sí preocupa porque eso refleja en que las personas pues estén prácticamente en algunos lados consumiendo un plato de alimento. Y frente a esto, digamos, quizás el papel de los bancos de alimentos, cómo funciona al momento de darle la mano quizás a estas personas que también la necesitan, cómo entender ahí ese proceso que se realiza. Muy bien, Julián. Te cuento que en Colombia se están desperdiciando cada año cerca de 9,7 millones de toneladas de alimentos. La tercera parte de la comida que se produce en Colombia se bota, se tira a la basura. Los bancos de alimentos somos una red, en este momento tenemos 24 bancos de alimentos en el país y nosotros nos especializamos en salvar los alimentos que no se logran comercializar, que no se logran consumir, que todavía están buenos para el consumo humano y esos alimentos los redistribuimos a personas en condiciones de vulnerabilidad. El año pasado rescatamos cerca de 29.000 toneladas de alimentos de todos los sectores, el agro, de supermercados, de la industria de alimentos, de restaurantes, de hoteles, de plazas de mercados. Y todos estos alimentos los sumamos a otro tanto que compramos, cerca de 10.000 toneladas que compramos por donaciones que nos hacen los colombianos que quieren ayudar. Y con esto hoy estamos mejorando la nutrición de 1,2 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad. Un muy buen dato, director, pero usted menciona algo muy importante y es el desperdicio de alimentos. Y es que no es un tema nuevo, sino que lo hemos escuchado con el pasar de los años. Y frente a esto se trata de sensibilizar a la comunidad, a la ciudadanía. Pero entonces, en su opinión, ¿qué se puede hacer para realmente sentar cabeza y explicar a las personas, mire, está pasando esa situación, debemos hacer esas acciones para salvar pues, a 56 niños, por ejemplo, que cada semana son diagnosticados con desnutrición? Así es, Julián, así es, Julián. Y voy a corregir ese dato porque me equivoqué. Son cada día. Cada día se están diagnosticando en Colombia 56 niños por desnutrición. ¿Qué podemos hacer los colombianos? Primero, desde los hogares. Vamos a empezar desde la base. Desde los hogares no botar alimentos. Algunos tips para no botar alimentos. Hacer el listado de alimentos que necesito antes de comprar. Cuando voy a comprar alimentos, pues comprar lo que necesito. Si voy a comprar promociones, aprovechar esos alimentos y no dejarlos vencer o desperdiciar. Tercero, cocinar las porciones que necesito. Si cocino de más, aprender a almacenar en refrigeración o en congelación. Cuarto, vigilar siempre las fechas de vencimiento para no dejar vencer alimentos en las casas. Y quinto, el más importante, si tengo alimentos que no voy a utilizar, pues hay que donarlos. Podemos buscar a los bancos de alimentos o podemos buscar a fundaciones, a personas que necesitan la alimentación para que la donemos antes de que se venza. En general, en el país, Julián, la invitación a todas las empresas es a que tomen la decisión de donar en vez de botar la comida. Todas las empresas siempre producen un poquito más de lo que logran vender, pues esos excedentes no deberíamos dejar desperdiciarlos y deberíamos ser capaces de redistribuirlos a las personas en condiciones de vulnerabilidad. Director, usted al inicio de esta entrevista estaba mencionando algunos factores, que pensó en el 2014, pues el inicio de esta crisis alimentaria, el COVID, la guerra en Ucrania y demás, y quizás en Colombia muchas personas dicen que con la reforma tributaria, pues los alimentos podrían comenzar a subir su precio y de alguna manera pues esto desencadenaría que pues se aumente o se refuerce esa crisis alimentaria. ¿Usted cree que la reforma tributaria realmente afectaría a eso? ¿Qué nos puede decir? Muy bien, Julián. Sí, y les voy a dar una primicia que pensábamos contarlo este martes o este miércoles que viene. La reforma tributaria puede incrementar el hambre en Colombia por lo menos en 1 millón de personas y lo voy a explicar muy breve. En la reforma tributaria, Julián, tenemos en el artículo 53 un gravamen, un impuesto a las donaciones de alimentos. Esto no existe en ninguna parte del mundo. Si nosotros le ponemos un impuesto a las donaciones de alimentos, vamos a desestimular la donación de alimentos que hacen las empresas de este país. Los bancos de alimentos recibimos en donación 29.000 toneladas al año. Segundo, en el artículo 11 de la reforma tributaria se disminuye un beneficio tributario que tienen las empresas para donar alimentos. Entonces, hoy una empresa tiene excedentes de alimentos, hay un pequeño beneficio tributario, pues prefiere donar los alimentos que tirarlos a la basura o que venderlos para el consumo animal. Si nosotros desaparecemos el beneficio tributario, que es lo que está haciendo la reforma tributaria en el artículo 11, si desaparecemos ese beneficio tributario, pues va a ser más provechoso para las empresas vender los alimentos para consumo animal. Antes todos los colombianos veíamos cómo se alimentaban cerdos con yogures, con leche en buen estado,
pues si pasa esto en la reforma tributaria, vamos a volver a ver que las empresas van a entregar alimentos para consumo animal, va a disminuir la donación de alimentos y los bancos de alimentos vamos a tener que desatender 1 millón de personas en este país y esto va a impactar grave el hambre y la situación que tenemos en Colombia. Director, pues esa alerta que usted hace realmente es preocupante y esperamos que sea escuchada también por los gobiernos y por quienes están realizando toda esta reforma para que sea tenido en cuenta ese punto. Nos llega una pregunta rápidamente, director, quiero hacérsela antes de finalizar y entrar con la misión del mediodía, y es si esta crisis alimentaria tiene algún costo económico y eso también, ¿cómo nos impactaría? ¿Qué responderle a esa persona que nos pregunta, Valentina? Muy bien. Bueno, Julián, varias cosas. El hambre tiene muchos efectos. Hoy voy a hablar solo de uno para hablarte de números del impacto. Hoy, una de las consecuencias del hambre se llama desnutrición crónica. Está demostrado que los niños con desnutrición crónica van a tener 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad y 54% menos ingresos en su vida adulta. Y hoy, Julián, tenemos en Colombia 500.000 niños con esa enfermedad que es irreversible. Los 500.000 niños que ya están condenados a la pobreza. Segundo, estudio que hicimos los bancos de alimentos de Colombia hace un par de meses, nos dicen que en Colombia tenemos 5 millones de colombianos, el 10% del país, que ya es menos inteligente porque tuvo esa enfermedad en la primera infancia. Hoy tenemos 5 millones de colombianos menos inteligentes y más pobres por culpa del hambre. Tercero, y finalizo con este dato. Bueno, hoy les voy a contar 2 datos más. Se hizo un estudio hace poco publicado en la revista The Lancet que dice que medía el costo de la desnutrición crónica en 92 países, uno de ellos Colombia, y el resultado es, en Colombia las empresas están dejando de vender al año 4.200 millones de dólares, cerca de 18 billones de pesos, casi la reforma tributaria, por culpa de que tenemos personas menos inteligentes por la desnutrición crónica. Y finalizo con esto. Banco Mundial. Países como Colombia, el hambre ha hecho que países como Colombia disminuya hasta el 11% del Producto Interno Bruto. Eso son cerca de 95 billones de pesos al año. 4 reformas tributarias por la malnutrición y porque tenemos personas menos inteligentes. Entonces, Julián, para terminar, el hambre no solo afecta a las personas que no tienen que comer. El hambre, por supuesto, que afecta el desarrollo integral de esas personas, pero afecta el desarrollo de la economía del país. Entonces, finalizo con esto. Invitados todos los colombianos a que sumemos, a que nos juntemos. Pueden ingresar a www.abaco.org.co, buscan los bancos de alimentos, nos juntamos y juntos trabajamos para acabar el hambre en Colombia. Pues director, le agradecemos muchísimo por acompañarnos en este rato de Noticias Caracol, ahora hablando de este importante tema, la crisis alimentaria que enfrenta el mundo y Colombia. Muchas gracias y que tenga buena tarde. Gracias, Julián, por la invitación. Buena tarde. Buena tarde de ustedes. También gracias por acompañarnos en Noticias Caracol ahora fin de semana. Ya sigue la emisión del mediodía de Noticias Caracol y nosotros nos encontramos a las 3 de la tarde. Ya nos vemos.